Queridos hermanos, amigos, en esta hora vamos a comenzar nuestra transmisión, sobre todo enfocándonos en lo que es la palabra de Dios que necesitamos en estos tiempos para que Dios realmente a través de su gracia nos hable en esta noche. Y el propósito es eso, ¿no? De esta transmisión, los días martes, jueves y domingo que hacemos es compartir la palabra de Dios. En medio de tiempos como este, si hay algo que nos va a mantener de pie, con la frente en alto, no es otra cosa sino la palabra de Dios. Así que en esta noche, ese es nuestro propósito principal, para poder compartir la bendición del Señor a través de su palabra. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda bendecirnos, Señor, en esta hora. Gracias por los hermanos y amigos que van a estar conectándose, Señor, que podamos pasar juntos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de darle a Ruth para que cante una alabanza, solamente la salutación de apóstol Juan, segunda epístola. ¿Qué es lo que va a compartir en esta noche Ruth? Dice: el anciano, es decir, el apóstol Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo a la verdad, en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Qué hermosa saludación que podamos también hoy nosotros darles, donde el apóstol enfatiza lo que es la verdad. De hecho, que este tema está basado mucho en los temas de la verdad. Así que si hay algo que nosotros podemos enseñar, querido amigo, es la verdad de Jesucristo, que está aquí en su palabra. Señor, los bendiga. Vamos a cantar un himno y luego rapidito nos estamos yendo a la meditación de la palabra del Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Los que ya están conectados, vamos a entonar las estrofas del himno 39, del himno de gloria. Y si usted no lo sabe, esta es una oportunidad para que podamos juntos aprenderlo, ya que la palabra de Dios nos enseña que debemos alabarle, debemos adorarle, debemos exaltarle, aleluya, con corazón agradecido. Amén. Vamos a entonar pues entonces este himno que habla de la importancia de la Escritura en nuestras vidas como creyentes, y a través de estas estrofas de este himno nos habla de una gran verdad. Sabemos quiénes somos y a dónde vamos, y lo sabemos por el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que
tesoro para la vida del creyente. Amén. Vamos a invitar al pastor para que pueda orar por la palabra. Muy bien, el tema de hoy que se va a compartir es la segunda epístola de apóstol Juan. Es un tema muy rico, donde nos habla la palabra de Dios, ¿no? A través del apóstol, básicamente a la iglesia, ¿no? A todos aquellos que han creído en esta verdad que es Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Tu palabra es vida, es eficaz. Tu palabra nos fortalece, nos levanta, Señor. Y tu palabra trae conocimiento, trae sabiduría. Señor, por eso en esta noche te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Habla a cada hermano que va a estar escuchando, aquellos que se seguirán sumando, Señor, en esta hora. Padre amado, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Ruth, que va a traer, Señor, esta meditación. Sea tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas por medio de sus labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a Ruth para que pueda compartir en esta noche este mensaje del Señor. Dios te bendiga. Bien, amados hermanos, hoy es día jueves. Nosotros, por la gracia de Dios, estudiamos las Escrituras los días jueves y queremos en esta oportunidad, aleluya, gloria a Dios, estudiar junto con ustedes lo que es la carta, la segunda carta del apóstol Juan. Amén. Decíamos en estudios bíblicos anteriores, hemos estado cargando en YouTube y también en el Facebook repaso de las cartas de Primera de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4, falta solamente la 4, el repaso, y las 5 que hemos dado hace unos jueves atrás. La palabra de Dios nos habla en esta carta de Juan. Entendemos que es una carta muy rica y doctrinal para nuestro crecimiento como creyentes, como hijos de Dios en este peregrinar sobre la tierra. Y les animamos, hermanos, a que puedan prestar suma atención, puedan buscar su cuadernito, una agenda, un lapicero y con la Biblia al lado, para que texto por texto en esta noche podamos estudiar la palabra y ella en nuestro corazón pueda hallar cabida, como decía el himno. ¿Por qué? Porque es un tesoro para el creyente las Sagradas Escrituras. Así que, así como el pastor acaba de orar, rogamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Padre, y en el nombre de Jesús edifiques nuestros corazones a la luz de tu palabra. Amén. Entonces, en esta noche sabemos que el autor de este libro, de la segunda epístola de San Juan, fue el apóstol Juan. Entendemos que esta palabra del Señor, esta epístola, tiene solamente 13 versículos, un solo capítulo con 13 versículos. Usted puede observar que en la escritura hay la parte de la salutación, desde el versículo 1 al 3, luego habla de permanecer en la doctrina de Cristo, versículo 4 al 11, y luego hay una despedida donde dice, espero ir a vosotros. Pues en esta noche quiero decirles que esta carta, algunos interpretan que fue escrita a una señora junto a sus hijos. Otros interpretan que la señora es la iglesia y los hijos, los creyentes, los hijos espirituales. Pero en verdad no hay una certeza en realidad. Pero vamos a estudiar este capítulo tan rico en esta noche, y mientras lo vayamos leyendo iremos meditando y reflexionando, y probablemente el Señor vaya edificando nuestras vidas. Amén. Entonces, hay dos palabras claves en esta carta. Una es la palabra amor,
dice hasta 4 veces, y la palabra verdad 5 veces. Son palabras muy claves y muy importantes en esta carta, en la segunda carta de la epístola del apóstol San Juan. El propósito de esta carta, amados hermanos, es advertirnos contra las herejías que hay en el mundo. En aquel entonces se cree que esta carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso, pero sabe que es, en otras palabras, abrirle el entendimiento, tratar de ayudar en aquellos tiempos a los hermanos como hoy a nosotros, a desarrollar lo que es el discernimiento. Y a través de ciertas características que nos va a mostrar el texto bíblico, vamos a aprender a discernir las herejías, como dice aquí, y también lo peligroso que es aliarnos, andar, juntarnos y permanecer en esas herejías. Entonces, en este día, que Dios nos ayude para que podamos meditar esta carta de segunda de Juan, del apóstol San Juan. Amén. Bien, vamos a comenzar. En el versículo 1 nos va a hablar de la comunión que debemos tener. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En esta carta comienza diciendo Juan y hace mención del amor que él tenía a esta señora elegida y a sus hijos. Vuelvo a reiterar, puede ser la iglesia, puede ser una familia, pero algo que dice el apóstol Juan es que él los ama en la verdad. Es decir, cuanto más veía que bajo el conocimiento de la palabra aprendió a amar, ya sea a esta familia o a la familia de la fe que es la iglesia. Y dice, habla de una comunión, habla no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Si hay algo que debe haber en nosotros como creyente, es el amor por el conocimiento, por lo que vemos que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. El Señor derrama amor en nuestros corazones, ese amor que nos transforma a través del conocimiento de la palabra y que nos lleva a tener comunión con nuestros hermanos de la fe. ¿No le ha pasado a usted? A veces nos encontramos con hermanos de otras naciones, de otros lugares de nuestras naciones, y quizás nunca lo hemos visto, hemos compartido un alimento, ni en ningún lado, pero tenemos un encuentro de repente en la casa del Señor, hemos tenido, o de repente en el aeropuerto, o en algún lugar, y cuando empezamos a hablar, ¿sabe qué sucede? Aleluya, hay un mismo lenguaje, hay un mismo amor. Hay una misma, algunos dicen es una química. No, el amor de Jesucristo presente en el corazón del creyente, que por más que sea de otro país, hasta hable en otro idioma, aleluya, ¿sabe qué? Ese amor nos une, produce en nosotros el conocimiento de Jesucristo, su amor produce comunión entre los cristianos. Amén. Ahora, esta carta, el tema principal es un discurso, dice, sobre la verdad y el error. Saber diferenciar que está la verdad de las Sagradas Escrituras, pero también saber que así como hay un mensaje de la verdad, también hay un mensaje que contribuye al error. Y dice esta verdad divina y su relación con el creyente. Ahora vamos a leer el versículo 2 y nos dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Quiere decir que en la iglesia de Jesucristo, en los creyentes, en los hermanos redimidos por la sangre del Cordero, debemos siempre permanecer en la verdad. Siempre.
permanecer en la verdad. Eso es un desafío de todos los días, donde todos somos desafiados a permanecer. Muchas cosas van a pasar en nuestro entorno, en nuestro hogar, ahora que estamos en casa, adentro de nuestros hogares, a través del internet, la televisión, el teléfono, que va a buscar sacarnos de la verdad, alejarnos de la verdad. Pero aquí la palabra de Dios dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, hay una seguridad. La verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo debemos permanecer en la verdad y estar seguro de este mensaje de la palabra de Dios. Por el otro lado, ¿sabe qué? Dice en el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Es decir, junto al amor se caracteriza el Espíritu, la presencia misma de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Y aquí termina, en otras palabras, la salutación que el apóstol Juan le hace a esta familia o a la iglesia. Y que hoy nos lo hace el Señor recordar a través de esta enseñanza. Miren, Él desea que en esa familia, algunos dicen es una familia en su casa, un hogar o sobre la iglesia, sea que la gracia del Señor, ese don inefable, ese don de Dios debe fluir en nuestras vidas. ¿Y sabe qué dice? Misericordia y paz. Dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Sabe que aquí Juan aclara bien ante tantas doctrinas y ante tantas verdades o medias verdades o simplemente pseudos verdades? ¿Sabe qué? Aquí la palabra dice, Dios es el Padre y Jesús es el Hijo de nuestro Dios. Dice, en esa verdad y en amor debemos nosotros como creyentes permanecer. Dice aquí, sea con vosotros. Necesitamos cada creyente la gracia del Señor. Necesitamos de su misericordia y necesitamos en estos tiempos la paz. Y allí Juan lo aclara bien, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si nosotros permanecemos en la verdad y en el amor, estamos dando testimonio de que creemos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, viene esta parte la que a mí me preocupa enseñar, donde va a detallar desde el versículo 4 al 11 lo que es el error mundano. Por estos años, hoy tengo 41 años, me he criado en los caminos del Señor desde que tengo uso de razón. He visto muchos predicadores, he escuchado muchas maestras en la palabra, predicadores, he escuchado, he visto. Y muchas veces estuve sentado, así como hoy de repente tú estás allí escuchándome en esta noche. Antes de esta pandemia, escuchábamos por los medios masivos de comunicación, la radio, el internet, por la televisión, muchas enseñanzas. Pero aquí quiero enfatizar la palabra que Juan transmitió y que nos dejó a nosotros para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé discernimiento para no caer
en la doctrina del error. ¿Existe la doctrina del error? Existe. ¿Qué nos va a ayudar a ser guardados? El conocimiento de la verdad. Pero el conocimiento de la verdad, Juan dice, debe ir acompañado con amor, con misericordia, con gracia, con paz en nuestras vidas. Y dice en el versículo 7, si ustedes me acompañan, desde el versículo 4 al versículo 6, nos va a hablar de la obediencia. Allí Juan se encuentra con el testimonio de que en aquel entonces la obediencia por amor a la palabra se estaban conduciendo esta señora y los hijos, llámese una mujer con sus hijos, llámese la iglesia. Desde el versículo 4 al 6, Juan hace mención de esa obediencia a la palabra que debemos tener los creyentes hoy en este tiempo. Leamos. Vaya conmigo al texto bíblico. Dice, leamos, abramos la escritura y leamos con atención. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí dice Juan que en él hubo gozo, como debe haber gozo en los siervos y siervas, en los pastores, en los maestros de escuela bíblica, en aquellos que están liderando un grupo, o aquellos padres que hoy están liderando en el hogar la enseñanza bíblica. Cuando vemos que nuestros hijos, ya sean hijos espirituales, o cuando vemos que nuestros hijos de carne y hueso, aleluya, se hallan andando, conduciéndose en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy Padre de la Iglesia de Jesucristo, lo que produce la palabra de Dios en ese Padre espiritual, en el hogar o en una congregación o en alguna área que se encuentren liderando, es que hay gozo al ver que los hijos espirituales han escuchado y están poniendo por obra la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Sabe que aquí en el Perú, ya este año vamos a cumplir 12 años de estar predicando y enseñando? A lo largo de estos años hemos tenido diferentes hijos espirituales. Algunos se acuerdan de las enseñanzas que desde los comienzos le hemos enseñado. Otros de repente oyeron, se olvidaron y hoy, cuando se encuentran escudriñando la Escritura, empiezan a recordar y empiezan a ser afectados con el conocimiento de la palabra y empiezan a enseñarla ya con mayor estabilidad, equilibrio espiritual, con mayor conocimiento y desde una experiencia con Dios a sus generaciones. ¿Qué produce eso en el corazón de los padres espirituales, de los hijos, de los papás en el hogar cuando enseñan la palabra a sus hijos y ve que sus hijos andan en la verdad, mantienen, conservan esa comunión con Dios? Es gozo, es alegría. La gloria es para Dios, pero vemos que el Evangelio produce cambios. Aquí Juan lo dice bien claro, él se regocijó al saber que algunos, porque en cierta manera tenemos que saber que no todos van a seguir la verdad. Vamos a enseñar a todos por igual, aún en el hogar, en este tiempo, mamá, papá, tú eres el líder espiritual de tu hogar y tú eres el responsable de enseñar la verdad y los mandamientos que recibimos de Dios. ¿Cuánto gozo nos da cuando hay obediencia a ese mandato? Pero cuánta tristeza nos da cuando muchos se deslizan
o por un tiempo andan en la verdad y luego rechazan la verdad, o ya no hay interés por la verdad. Cuidado con esto. Dios, siendo nuestro Padre Celestial, nos dejó la Escritura para que nosotros tomemos suma importancia a su consejo. Aleluya, gloria a Dios. Prosigamos leyendo en el versículo 5 de la segunda carta del apóstol San Juan. Nos dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Nos habla que la verdad debe ir acompañada de la mano con el amor. He oído muchas veces decir: no importa, yo enseño si le cae bien o no le cae bien, allá. No se trata de eso. Sabe que el conocimiento de la palabra, acompañado con la presencia y el amor del Señor en nosotros, cuánto se glorifica a Dios en las vidas. Pero el conocimiento solo de la palabra y en nuestras acciones, hoy por hoy en el hogar, en el trabajo y donde andemos, si no va la palabra acompañada y permanecemos en el amor, solamente se queda en palabras que se la lleva el viento. ¿Cómo conocemos que la persona o que andamos en la verdad? Cuando cultivamos el amor, cuando Dios derrama su amor y a través de ese amor podemos practicar su palabra en nuestros hogares, con el prójimo más cercano, como cuando salimos de nuestros hogares a realizar nuestras actividades, aún las laborales. Es allí donde somos desafiados a poner en acción el amor del Señor y el conocimiento que hemos recibido del Señor. Amén. No es algo solamente basado en la razón, sino que tenemos que aprender a llevarlo y ponerlo en práctica. Amén. Alabado sea el Señor. El versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas está manifestada cuando nosotros andamos según sus mandamientos, según su palabra. Ahora se da cuenta por qué es importante no solo la lectura de la palabra, sino también el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque donde el estudio bíblico nos ayuda a desmenuzar parte por parte de las Escrituras para que nuestro conocimiento de Dios sea ampliado, de tal manera que nos sea fácil de retenerlo y llevarlo a la práctica. Por eso aquí la palabra de Dios dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es decir, ¿cómo demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo demuestro a mi hermano, a mi hermana que lo amo? Cuando estoy poniendo en práctica su palabra. A medida que voy estudiando las Escrituras, el conocimiento se va ampliando y vamos entendiendo un poquito más para ponerlo en práctica. Y dice: este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, Juan decía, ¿cuál es el mandamiento en acción? Es el amor. Ahí dice, Jesucristo nos enseña y es transcrito por el evangelista San Marco, que primero debemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, para aprender a amar a Dios, debo conocer su palabra. Tener una experiencia de que ese amor me transforme. Para aprender a amarme a mí mismo, para que recién aprenda a amar a los demás. Porque
Dice, ese es el mandamiento. Y ese es el mandamiento que desde el primer día que a usted le predicaron el Evangelio, desde el primer día que a mí me enseñaron la palabra, es la presencia de un Dios de amor. Ese Dios de amor revelándose al ser humano. Amén. Ahora, vamos ahora a leer lo que es el versículo 7, donde nos habla de los defensores engañosos. Y de esto tenemos que cuidarnos. Vamos al versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vemos en nuestras naciones, de hecho día a día se multiplican las sectas, las pseudo religiones, pseudo doctrinas. Se escriben libros, son dueños a veces de imprentas y cuántas cosas. Pero dice aquí algo importante, son engañadores. El engañador dice, y han salido por el mundo. Es decir, nosotros tenemos lo que es el planeta Tierra. Está formado por continentes, por naciones. Está conformado parte de tierra, parte de agua. Y vemos que a lo largo de estos años, por todo el mundo, han salido engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Se invierte mucho dinero, se ha tratado de acallar este mensaje que hacen los creyentes, los hijos de Dios. Ese es el misterio del Evangelio. Un Dios santo, eterno, fue concebido por el Espíritu Santo, se hizo carne. Aquí nos habla de la encarnación. Nosotros como hijos de Dios no creemos en la reencarnación. Creemos en la encarnación de ese Dios, se hizo carne, tal como tú, como yo, y vino a este mundo. Pues las sectas, los engañadores, los que, en otras palabras, desvían de la verdad, niegan esto. Ellos dicen que Dios no es Jesús, que Jesús era un hijo de un carpintero, que simplemente fue un hombre más. Sin embargo, la Escritura nos dice aquí, Juan nos habla y nos dice, estos se engañan, estos se movilizan por el mundo entero y que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En otras palabras, el mismo diablo, que el Señor reprenda. La palabra de Dios nos está diciendo, tengamos cuidado. ¿A quién le abrimos la puerta del hogar? Claro, ahora estamos en la pandemia, nadie está afuera repartiendo folletos ni reuniéndose. Pero esto ha venido pasando por muchos años. Pero la palabra de Dios dice, hay muchos que creen esto y han hecho caer en el error a muchos. Lo cierto es que Dios se hizo carne y por obra del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de María, una mujer de carne y hueso, llena de debilidades, pero que fue ante los ojos de Dios, halló gracia para que ella fuera el objeto de bendición, donde pudiese ser durante 9 meses su vientre, alojar a Jesucristo. Y luego ella se encargó junto a José del crecimiento y del desarrollo, como cualquier familia, como persona, donde pasamos las diferentes etapas de la vida. La palabra de Dios dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mi pregunta es, yo sé que aquí nos están mirando muchos creyentes y de repente muchos en la familia creen esto, pero hay en muchos hogares que de repente hay seres
familiares, personas que no creen esto. Déjeme decirle, no se deje engañar. La palabra de Dios dice, quien hace esto es el engañador, el anticristo, que el Señor reprenda. Como hijos de Dios, como creación de Dios, tenemos que entender que hay muchos engañadores y que no podemos creer a todo lo que nos dicen que hablan de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Juan nos advierte hoy a nosotros aquí para que aprendamos a desarrollar el discernimiento. El discernimiento se desarrolla con el conocimiento de la palabra de Dios. No todo, Jesús dijo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Dice el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En otras palabras, no debes bajar la guardia, no debes confiarte en lo que sabes, no debemos confiarnos. La palabra de Dios nos dice, mirad, esa palabra significa estar vigilante, vigilar, estar alerta. ¿Por qué? Usted todo el tiempo no va a poder estar ni con la Biblia en la mano, ni tampoco con los hermanos en Cristo, o con sus pastores, o sus líderes espirituales. Pero si tú sacas tu tiempo para estudiar la palabra, para orar, la palabra va a ir morando en el corazón. Y el conocimiento de su palabra nos va a ir ayudando a estar alerta, vigilantes. Y la palabra aquí nos dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. De nada sirve haber servido a Cristo, haber transitado hasta servido en su obra, y luego, al escuchar a estos engañadores, me aparto de la congregación, me aparto de los hermanos y empiezo a mezclarme con este tipo de doctrinas erróneas que hay en el mundo. La palabra de Dios dice, cuídate, estarte alerta, y aprende a discernir, aprende a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque vendrá hablando, imitando a la iglesia, hablando, imitando, queriendo hacer lo mismo. Pero la palabra de Dios dice, hay un galardón completo para cada creyente que se mantiene firme hasta que Cristo venga por su vida, sea en forma personal o sea en el rapto. Debemos permanecer constantes. Debemos permitir que la palabra nos examine día tras día. Debemos permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y estar alerta. Y si vemos en el hogar que porque ahora estamos en casa, no estamos en contacto con los demás, pero estás en casa y estás usando el internet, estás escuchando prédicas, estás escuchando quizás alabanzas y estás estudiando la palabra. Cuando más nos metamos en el secreto a estudiar la palabra de Dios, los sentidos espirituales serán ejercitados y vamos a tener con claridad, como dice aquí la palabra, el discernimiento para no mezclarnos con aquellos que tratan de imitarnos y que alejan de la sana doctrina a muchas almas que quizás recién empiezan a caminar con Cristo o de repente no tienen un conocimiento tan profundo de la palabra. Tengamos cuidado, que miramos, que escuchamos, con quién nos tratamos. Porque muchos, la presión que ejerce todo esto, y más ahora de que estamos en nuestros hogares, nos pueden llevar poco a poco a deslizarnos. Y Juan hablaba en aquel tiempo a esta señora elegida, o a esta familia, o a la iglesia, y hoy nos habla a nosotros. Miremos, aprendamos
a mirar, a ser vigilantes de nuestra salvación. Siempre recuerdo la palabra del apóstol Pablo que decía, se cree que él fue el escritor de la carta de Hebreo, no se sabe con claridad, pero allí hay un texto en el capítulo 2 donde nos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor a Dios, pero también con temblor, no tomar a la ligera, ni decir a todo amén. Que Dios nos ayude. Hay un galardón que espera para aquel que se mantiene firme hasta que Cristo venga a buscarnos. Recibirá su recompensa. Recibiremos si permanecemos en Él. Pero también la palabra de Dios dice, aleluya, versículo 9, habla, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces Juan reitera? Aquel que permanece en la doctrina de Cristo, que enseñó a sus apóstoles, enseñó en aquellos tiempos del ministerio. Y decía, los apóstoles aún permanecían en la palabra, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros. Nosotros somos llamados a permanecer en la palabra, en el amor. Cualquiera que se extravía, que se aleja y empieza a ser seducido por estas doctrinas que niegan que Dios se hizo hombre en el vientre de una mujer y estuvo sobre esta tierra, murió y al tercer día resucitó. Cualquiera que empieza a ser seducido por una doctrina que no predique esto, la palabra de Dios dice, se vuelve una persona que no tiene a Dios y que está extraviado de la verdad. Dice la palabra, pero aquel que persevera, nos enseña aquí, te cuesta cada día tomar la cruz y seguirle a todos. La primera lucha la tenemos con nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos enseña, estemos alerta, no nos extraviemos, no nos dejemos extraviar de la verdad. Y dice algo importante, aleluya, el que se extravía, el que se aleja de esta palabra, del vivir en la voluntad de Dios, de vivir en el amor de Cristo, en la comunión con los hermanos. Dice, se extravía y no persevera, no tiene a Dios. ¿Sabe? Siempre pongo este ejemplo que aprendí en la casa de mis padres. Y que cualquiera que trabajó en una chacra o en un lugar donde se cultivan plantas y luego se dan a la venta, es lo siguiente. Usted tiene una planta, la cuida que no le falte agua, que no le falte recibir los nutrientes del suelo y aún los rayos de luz. ¿Sabe que esa plantita va a crecer? Usted va a ir sacándole todo aquello, la maleza, las cosas que pueden estar estorbándola. ¿Sabe que esa plantita va a crecer y se va a desarrollar? Va a cumplir su ciclo. Pero si usted a esa plantita la empieza a descuidar o la empieza, esa plantita, ponerla en diferentes terrenos, va a llegar un momento que va a dejar de recibir ese alimento y se termina por secar. Así pasa con los creyentes o con los hermanitos que van de un lado y van del otro, probando. Cuando queremos acordar, estamos lejos del cuerpo de Cristo, secándonos espiritualmente, extraviados de la verdad. Por eso aquí nos enseña Juan. Y de paso animo a la iglesia local. En el Facebook Asamblea Cristiana Perú hay muchos mensajes que hemos enseñado, hay muchas reuniones donde hemos tenido la bendición de poderlas grabar, enseñar la palabra. Hermanos, entren al Facebook de Asamblea Cristiana Perú porque están guardadas las prédicas ahí. Quizás
Hoy por hoy no podemos transmitir desde esa cuenta porque nos han bloqueado tanto la cuenta de los niños como de los adolescentes. Pero quedaron allí los registros y usted puede buscarlo por internet y puede alimentarse de la palabra. Tengamos cuidado, porque en este tiempo y más que nunca es hermoso escuchar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar una cosita aquí, otra cosita allá, otra cosita allá, y ya no le prestamos mucha atención al texto bíblico y nos llevamos solo de la enseñanza que escuchamos por aquí y por allá, podemos entrar en confusión. Y la palabra de Dios dice debemos perseverar en su doctrina. Para que podamos perseverar, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leerla y pedirle a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a su verdad, toda verdad. No dejará que seamos engañados. Pero por eso es importante leer, pero también es importante orar, tener esa comunión con Dios para que no seamos desviados del sentido con el cual Dios nos dejó estas enseñanzas. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10 y 11, nos va a hablar del peligro que es participar de estas doctrinas. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esto que le estamos enseñando, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La palabra es clara. Si esa doctrina, esas personas que se nos acercan para querer, en nombre del evangelismo, hablarnos de la palabra y no nos enseñan que Jesucristo, que Dios se hizo hombre, que Jesús cumplió su ministerio sobre la tierra, pero seguía siendo 100% hombre, 100% Dios, una naturaleza divina y una naturaleza humana como la suya y la mía, no podemos decirle bienvenido. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos partícipe de lo que ellos hacen. Y la palabra de Dios nos dice, son engañadores, son personas que engañan y que pertenecen, como dice aquí, al diablo, a Satanás, que el Señor reprenda, que es el engañador y el anticristo. Ese prefijo anticristo significa sin Cristo, carente de Dios en su vida. Por eso aquí dice, no le digamos bienvenido ni le recibamos en casa. Si nosotros somos conscientes que esa persona, ahora que hay tantas sectas, hay muchos que hablan y de hecho tienen y practican la hipnosis, practican la magia, la santería, practican, por ejemplo, otras religiones y no te están predicando esta palabra, no te están enseñando esto, no lo recibas en casa, no hagas alianza. Si tú lo vas a recibir para que te doctrinen en sus doctrinas, tú no tienes a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Estás siendo extraviado de la verdad, estás siendo alejado de la verdad. Y la palabra de Dios dice, empiezas a involucrarte en sus malas obras. Yo no te estoy enseñando que lo odies, porque aquí la palabra de Dios dice, la verdad más en amor. Si tenemos la oportunidad y están dispuestos a dejarse enseñar por la palabra, enseñémosle la palabra. Pero si nosotros callamos y empezamos a recibir sus enseñanzas y empezamos a hacer alianza, a tener un trato más fino, más delicado, una comunión fuerte con ellos, lo más probable es que nos arrastren al error que hay
muchos engañadores en el mundo. La palabra de Dios es bien clara para nosotros, para tener en cuenta, porque estas cosas estaban pasando aún antes de esta situación de la pandemia. Muchos de ustedes lo han visto, han escuchado, pero hay muchos que se han deslizado. Muchos decían, vengan a casa a enseñarme, y no estaban dispuestos a ir a la iglesia. Algunos estaban sanos, vivían cerca, quizás de una casa de oración, de un templo donde enseñaban la sana doctrina, y quizás no quisieron, no se hicieron el tiempo, o no pudieron. Pero hoy que estás en la comodidad de tu hogar, tienes la oportunidad de interiorizarte con la palabra. Por eso esta palabra viene a nuestras vidas para que estemos alertas. Amén. Y por último, son las palabras finales que el apóstol Juan hace en mención y que queremos compartirla con ustedes. Son el versículo 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Aquí habla Juan de esa comunión que verdad, en el abrazo del hermano, la hermana, en el hablar, en el compartir, cuán bien nos hace sentir. Hoy por hoy estamos limitados. Es más, si se levanta la cuarentena y alguien quiere ir a visitar a un hermano o una hermana, yo no sé cuántos estarán dispuestos a recibir a esta humilde sierva o a otro servidor de Cristo en su hogar. Quizás muchos dirán, no, que no venga a casa, o de repente no me abrace, no me toque, porque el virus está. Pero aquí habla de una comunión, que a pesar que no nos podamos abrazar, dar un beso, tocarnos en el amor de Cristo, sanamente, dice aquí la palabra de Dios, Juan enseña la importancia del compañerismo, de la comunión que debe haber entre la amada iglesia, entre los creyentes. Hoy muchas veces hablamos por teléfono, algunos hogares, a veces dejamos pasar una semana, 2 semanas, con algunos una vez a la semana hablamos, pero le escribimos, como así en aquel tiempo se escribían las cartas, hoy por hoy escribimos mensajes de texto, WhatsApp, enviando la palabra. Muchos responden, otros no, pero sabemos que algunos no leen porque aparecen las 2 rayitas en el WhatsApp azul. Pero eso habla de un interés por el otro, de dedicar un tiempo para orar por esa vida y de mandarle un texto para que pueda ser edificado por la palabra. Las palabras nuestras se las lleva el viento, la del hombre y la de la mujer, podemos olvidarnos. Pero esta palabra, estas enseñanzas perduran en el tiempo. Y somos desafiados en este tiempo nosotros a ponerla por obra. Amados hermanos, hay mucho más para explicar en esta carta, pero la sencillez de esta enseñanza, como nos dice en el versículo 6, quiero que podamos volver a lecturar para orar y despedirnos en esta noche. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amor
verdad, ambas de la mano. La presencia de Dios en nuestras vidas, la enseñanza de su palabra y el discernimiento será abierto en nuestro corazón, en nuestro ser, para saber que hay muchos engañadores y que van a querer desviarnos de su palabra, de la doctrina de Cristo. Por eso, amados hermanos, no va a haber discernimiento, no vamos a estar despiertos, ni mucho menos atentos, si nosotros no oramos, no ponemos por obra su palabra y si no practicamos entre nosotros el amor del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta aquí la enseñanza. Que no sea motivo de que al no vernos personalmente o al no poder charlar todos los días, vaya nuestra fe disminuyendo, nuestro ánimo decayendo. Al contrario, aquí en el texto bíblico está la voz de Dios que nos va a ayudar a permanecer en sus caminos. Que Dios te bendiga. Oramos y le paso al pastor. Amén. Dice el pastor que termine yo nomás. Amén. No se siente muy bien, pero vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y hacerte recordar que el día domingo a 10:30, dice el siervo aquí, que nuevamente nos encontramos para poder juntos alabar al Señor desde nuestros hogares, pero también oír el consejo de la palabra del Señor. Dios bendiga a tu familia, Dios te dé la fuerza. Si estás enfermito o tienes algún pedido de oración, no es bueno quedarse calladito, sino que comunica. Usted tiene nuestro número de celular, hay un WhatsApp de la iglesia, y si no, por Messenger, por este medio de internet, deje su pedido de oración, que nosotros vamos a estar clamando y comunicando a los intercesores y a los hermanos que sacan tiempo para la oración, para orar por tu vida, por tu necesidad. Si tenemos posibilidad de ayudar a alguien en necesidad, hagámoslo. Vamos a orar por un joven que se ha extraviado aquí en Boca Negra para que pueda aparecer. La familia está muy preocupada. Que el Señor sea ayudando en estos momentos difíciles, y vamos a orar por aquellos pedidos de oración que nos han escrito al WhatsApp. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias. En esta noche se te ha placido a ti, Señor, permitirnos acercarnos a ti a través del texto bíblico para abrirnos el entendimiento y ser edificados por la palabra. Padre, te damos gracias por la obra de Jesucristo, por la obra en la cruz del Calvario. Gracias por este mensaje. Gracias por las enseñanzas de tu palabra que edifican nuestro corazón y nos lleva a crecer y entender quién eres tú, para qué vino Jesucristo a este mundo y qué nos espera a futuro. Padre, en esta hora elevamos clamor para que tu sangre preciosa sea limpiando y borrando toda transgresión, todo pecado, y nos ayudes a volvernos a ti y disfrutar de tu perdón y de tu gracia. Padre, mira cada vida que ha estado atento a la enseñanza de tu palabra, que ha escuchado esta enseñanza, que se ha ido sumando o seguirán viendo a lo largo de estos días, estas semanas. Oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, por tus redimidos, por tus siervos y siervas. Oramos por sus necesidades, aún por este varón Guamán, Señor, que está padeciendo, que tiene COVID. Mira cuántos varones, mujeres están enfermos, algunos de faringitis, otros de alergia, otros por el COVID, algunos están sufriendo de otras enfermedades, otras dolencias, otros males.
pero nos unimos ahora en oración pidiéndote sanidad, liberación sobre los cuerpos enfermos, orando que rompa cadenas de opresión, Señor, sobre los hogares. Aquellos que están cayendo en cuadros de soledad, de depresión, que lloran, que no tienen fuerza o que sienten que los está oprimiendo, como nos decían algunas personas, que hay cosas que se mueven en los hogares. Oramos y pedimos que en este tiempo tú reprendas al devorador de las almas. Oramos por aquellos que se están volviendo a ti. Oramos por aquellos que están con temores y que el miedo les está paralizando, les está bloqueando la fe, el creer en tus promesas, para que hoy los liberes en el nombre de Jesús. Pero también oramos para que nos ayudes a buscarte, para que nos ayudes a permanecer en la verdad y en el amor, para que sea en nuestra vida desatado, Padre Santo, el discernimiento. Necesitamos hoy más que nunca, porque hemos visto, hemos escuchado, han salido por el mundo muchos engañadores. Gracias, Y oramos que hoy más que nunca la sana doctrina sea predicada y alcanzando corazones para eterna salvación. Ten misericordia de aquellos que están padeciendo en esta situación, que no pueden trabajar. Gracias, Señor. Por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, que están desesperados, que no pueden dormir por la preocupación. Mira, Padre, los extranjeros que han sido botados de ciertos lugares porque no pueden trabajar, no pueden pagar sus alquileres. Mira la necesidad que hay en todas las naciones del mundo, pero aquí también, Señor. Oramos que nos ayudes a volvernos a ti y que la generosidad pueda fluir en estos tiempos. Mira cuánta gente, Señor, está de luto. También, Señor, oramos por este joven que está desaparecido, Señor. Señor amado, que es una persona que tiene un grado Dios mío, de inmadurez. Padre, solo tú puedes, como él, tantos jóvenes y tantas personas que han desaparecido. Pedimos tu auxilio, por favor, porque hay familias muy afligidas, preocupadas. Señor, te pedimos tu auxilio. Aún, Señor, por aquellos que lloran desesperados, por aquellos que han sido abusados, violados, golpeados, maltratados. Porque aún en medio de esta cuarentena en las naciones está habiendo homicidios, está habiendo suicidios. Señor, ten misericordia de los gobiernos, los habitantes en las naciones. Ten misericordia de los hogares donde hay escasez económica. Padre, que no falte el alimento. Oramos por tu intervención sobre las naciones, para que nos ayude a los habitantes de las naciones a volvernos a ti, a arrepentirnos de las cosas malas que están delante de tus ojos. ¿Quién puede tapar al sol con un dedo? De la misma manera, Señor, ante tus ojos están las obras de cada habitante de las naciones. Pero oramos para que el mensaje siga siendo predicado y siga llegando a las familias, para que sean transformadas sus corazones y puedan, Señor, gozar de tu bendición y de una eternidad contigo. Oramos y todo lo dejamos en tus manos, pidiendo desde ya tu auxilio. Amén, en el nombre de Jesús, y amén. Que Dios les bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los llene de gracia, que no falte su ministración ni la fe en estos momentos a su palabra, y a través de su palabra creer a Dios. Que Dios les bendiga. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por seguir la transmisión y adelante. No es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de permanecer en la palabra. Que Dios les bendiga.